Muy bien, bueno, pues vamos a meditar en las Escrituras, la preciosa palabra de Dios. Estamos en Santiago, vamos a meditar en el capítulo 3, versículo 7 al versículo 12. Santiago 3, del 7 al 12, y seguimos hablando de la lengua, y aquí cerraremos esta parte que nos enseña Santiago. Dice el versículo número 7, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Santiago va a concluir esta parte de esta meditación acerca de la lengua y el control de la lengua con esta conclusión acerca de diferentes imágenes que ilustran. Ya anteriormente nos había hablado de un barco, ya anteriormente nos había hablado de un caballo que necesitan freno, que necesitan timón, que necesitan ser dirigidos. Por esa razón no tenemos que malentender las palabras de Santiago. Él no está señalando que sea imposible domar la lengua. Lo que está señalando es que es muy difícil. El tema de hoy le hemos titulado así: difícil, mas no imposible. Difícil, mas no imposible. Santiago señala la lengua como una fuerza indomable, mas no imposible, ya que por el contexto de lo que está hablando nos está pidiendo: dómala, contrólala, frénala, dirígela, cuídala. Por lo tanto, no está queriéndonos decir, ríndete, pues ya, ni pelees, ya, ¿qué te esfuerzas? No es la idea, Santiago. De hecho, nos está demandando hacerlo, pero lo que nos quiere mostrar es que en las fuerzas humanas realmente es imposible. Necesitamos la ayuda divina. Por eso hace un contraste. El ser humano, en sus fuerzas, ha podido domar cualquier animal. Cualquier cosa que se proponga el ser humano en sus fuerzas para domar, lo ha logrado. Peces, aves, animales, reptiles, pero no puede en sus fuerzas domar su lengua. Entonces, la dificultad es muy intensa. Si Santiago no creyera que fuera posible domarla, no usaría estas figuras ni estaría gastando tinta en estos versículos. Pero él está señalando que así como domar esos animales requiere de dedicación, requiere de inversión, requiere de mucho esfuerzo, asimismo domar la lengua lo requiere, solamente que aparte de eso necesitamos la intervención divina. Porque si la intervención divina no está en nosotros humanamente hablando y en nuestras fuerzas, dado que la lengua es más fuerte y venenosa que cualquier animal y más destructivo que el fuego, entonces nuestra única esperanza es el poder de Dios actuando en nosotros. No hay más. Si el poder de Dios no opera en nosotros, realmente entonces sí, es imposible, y más bien diríamos, pues ahí está, pastor, entonces, pues ya, yo por eso digo, no puedo, punto, me rindo, se acabó. No, lo que está diciendo Santiago es, oye, sí, es muy difícil, haz tu parte, como un hombre se esfuerza por domar un león, que no lo hace de la noche a la mañana, así esfuérzate tú, pero
necesitas la ayuda del Espíritu Santo operando en tu interior, porque de otra forma el control y el dominio de la lengua es muy, muy complicado, difícil, mas no imposible. Así que aquí Santiago va a señalar otra cosa y sus observaciones son impresionantes. Nos habla del dominio, del domarla, pero también dice, esa lengua a veces es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Fíjate, y aquí va a usar algo. A veces bendice al Dios y Padre, y otras veces maldice y sale de su boca maldición para quienes Dios creó a su propia imagen. Lo que está aquí señalando Santiago es algo que tú y yo tenemos que cuidar mucho. Porque el doble uso de la lengua que Santiago está teniendo en la mente, ¿te acuerdas que él ha usado mucho eso? Fíjate. Él tiene en su mente esos contrastes. Empezó hablándonos del doble ánimo. Un corazón que por un lado tiene lealtad con Dios y por otro lado tiene lealtad al dinero o a cosas naturales. Y entonces está dividido su ánimo entre Dios y sí mismo. Por otro lado está hablando de la fe y por otro lado de las obras. Y él está diciendo no debe haber tal. Son uno mismo. La fe va acompañada de las obras, de tal manera que tu fe se ve por las obras. Y aquí nos está diciendo algo similar. La lengua a veces bendice a Dios y Padre y otras veces maldice a los que Dios creó y señala a su propia imagen. Hay un problema. Y este es lo que queremos decir. El uso doble de la lengua es un síntoma de un problema más profundo que solamente las palabras que salen de la boca. Las palabras que salen de la boca son solamente el síntoma. Y atacar solamente el síntoma, querer solamente cubrir el síntoma, no va a ayudar del todo, porque no se está solucionando la raíz del problema. El problema más profundo que ve Santiago con la lengua no es en sí misma la lengua, sino la fuente de la lengua. La fuente es el corazón y lo que revela esa lengua que a veces bendice a Dios y viene a la iglesia y alaba y dice, oh sí, aleluya, gloria a Dios, amén, sí, Padre. Y puede citar versículos y puede citar la palabra, puede incluso predicarla. Puede encontrarse alguien en la calle y dar un discurso cristiano y decir arrepiéntete, mira, Dios te ama, tú ven al Señor, y puede ahí, ¿verdad?, querer andar predicando en la calle, aparentando precisamente un discurso cristiano y bendiciendo a Dios. Pero por otro lado, maldice a las personas, les dice groserías, les dice insultos, les dice mentiras, les dice calumnias, los ofende, chismea, se queja, es rebelde, es gritona. Palabras corrompidas salen de la boca, calumnian y mienten. Por un lado, bendicen a Dios y por el otro maldicen a las personas que Dios creó a su imagen. ¡Qué tremenda figura está diciendo allí Santiago! Y lo que está diciendo es la raíz del problema no es solamente la lengua, sino el corazón. Y el problema de ese corazón es que es un corazón lleno de hipocresía. Tú y yo entendemos la palabra hipocresía como un insulto, pero hipocresía viene de la palabra griega de actuación. Un actor que representa un papel era llamado un hipócrita. Está actuando porque no es lo que de verdad es. Por un lado es muy religioso y tiene una apariencia piadosa, pero por el otro lado es venenoso y lleno de veneno mortal que destruye, hiere, ofende. Bendecir y maldecir es un problema de la fuente, no tanto de la lengua.
Esa fuente no ha sido limpia, esa fuente no ha sido purificada, esa lengua necesita someterse al poder del Espíritu Santo y más que la lengua, el corazón, porque dice la palabra, el Señor Jesús lo dijo y lo dice Proverbios, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, la lengua revela la verdad de dentro de nosotros. Un corazón que está lleno de veneno, que está lleno de amargura, que está lleno de enojo, que está lleno de mentira, que está lleno de calumnia, que está lleno de inmundicia. Entonces necesitamos atender un problema mayor, no solo lo que se escucha, sino lo que hay adentro de esa fuente. Aguas amargas y no dulces. Pero aquí hay algo interesante, uno se pregunta, y es lo siguiente que Santiago menciona: ¿cómo es posible que de una misma fuente salga algo religioso y también salga algo echado a perder? Y la razón es esta, es simple. No es posible. No es posible, aunque parezca. La vid no puede dar higos y no puede dar, usa otra, la higuera no puede dar aceitunas. ¿Qué nos quiere decir? Aunque parezcan palabras piadosas o religiosas o de alabanza, están contaminadas, porque si hay una fuente de amargura, de palabras así, no puedes mantenerlas separadas. Es como decir que en un mismo vaso, en una misma fuente, está dividido y aquí hay agua salada y aquí hay agua dulce. Obviamente la salada se mezclará y contaminará el agua dulce. Y ese es el pensamiento de Santiago, y lo que está queriéndonos decir es: no sirve de nada cambiar los comportamientos sin cambiar el corazón. No sirve de nada ir y adquirir un lenguaje de iglesia. No sirve de nada pararse en un lugar y adquirir una forma de hablar diferente si detrás del escenario también de nuestra boca sale serpientes y escorpiones. Y lo que está queriendo decir Santiago no es: pues ya ni modo, pues así son las cosas, pues nos cruzamos de brazos y pues Dios te bendiga y que Dios tenga misericordia de ti. No, la invitación de Santiago es: limpia tu corazón, no quédate como estás. Porque a veces tomamos esa actitud: pues sí, pastor, es que soy pecador, pues sí, pues ¿qué quiere que haga? No, pues entonces mejor ya ni voy a actuar. Oye, qué tremendo es decir eso. En lugar de decir, bueno, me voy a limpiar, terminamos por decir, pues sí, así soy, me quedo igual. Entonces dejo de actuar. No, o sea, dejemos de actuar y trabajemos en que sea verdad, dejando todo esto que contamina nuestra fuente, viviendo realmente una vida de un creyente, con la fe, con el amor, con la gracia. No sirve de nada cambiar el exterior, se necesita un cambio del interior. Y eso, por eso decíamos al principio, es difícil, mas no es imposible, porque necesitamos a Dios, necesitamos el trabajo del Espíritu, pero necesitamos, aquí hay algo, y por eso Santiago ocupó esa figura. Amado, presta atención. ¿Se puede domar o no a un león? Tal vez alguien dirá: no, a final de cuentas se termina comiendo al domador. Bueno, muy probable. Pero si se puede domar a un animal, se requiere intención, dedicación, esfuerzo y disciplina. No vas caminando de repente por el bosque o por la sabana y ves un león y dices: dómate, y ya, el león como gatito viene. Se requiere enfrentar a ese animal y constantemente trabajar en dominarlo. Por eso Santiago usa esa figura y está diciendo: el hombre ha podido domar toda clase de animales. ¿Por qué no puede domar la lengua? Bueno, necesitamos dedicarnos. ¿Cuántas veces sí realmente nos hemos dedicado a domar nuestra lengua?
¿Cuántas veces nos hemos dedicado a que realmente el Espíritu Santo produzca un cambio interno? A veces como creyentes nos enfocamos solo en aparentar, nos enfocamos solamente en adquirir un lenguaje de, amado Padre Celestial, glorioso Dios, aquí estamos, pero nada más llegamos a la casa y pum, 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 dices, órale, ¿dónde estaba ese lenguaje? No hagamos eso, más bien hay que enfocarnos en decirle, Dios, cambia mi corazón. Cambia mi interior y con toda intención, con toda dedicación, con todo esfuerzo, trabajar en que el cambio sea interno y verdadero. ¿Cómo? Con la palabra del Señor llenándonos, con una intención y una dedicación de orar y decirle, Señor, transforma mi interior. De nada sirve que yo actúe, sino que haya un cambio genuino en mi corazón. Ayuna, esfuérzate, haz lo posible. Entrégate, ríndete al Señor, porque solamente con su poder lo lograremos, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese dominio propio te puede ayudar a dominar esa lengua que obedece a un problema más profundo, el corazón. Pero ¿qué hago con mi corazón, pastor? ¿Cómo lo cambio? El Señor Jesús dijo, dame hoy, hijo mío, tu corazón. ¿Cómo limpio mi corazón? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra en mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Llénate de la palabra, pero no nada más la hables de la lengua, sino créela, apropiatela, vívela, tómala, aplícala. Y eso es lo que Santiago nos ha estado señalando todos los versículos y capítulos anteriores. Actúa, vívela, no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. No sirve de nada que digas creer y no haces. Todo esto ya nos lo ha estado enseñando y aquí por eso está enlazando este tema. Nuestro corazón va a cambiar cuando decidimos hacer ajustes en nuestro corazón. Nuestra lengua va a transformarse. Santiago nos invita no a rendirnos, no a renunciar, no a tomar la actitud más cobarde de decir no se puede, punto, pues ya, dejo de actuar. No, sino Él, por el contrario, nos está animando a que con toda intención, dedicación y con el poder de Dios podamos domar nuestra lengua que obedece a la fuente que tenemos, una fuente en la cual debe de haber vida y no muerte, el corazón. Santiago nos está exhortando al final, por eso, amados, esto no puede ser así, dice él. Alguien dijo estas palabras: los cristianos de doble ánimo con lenguas engañosas aparentan piedad y alaban a Dios, pero se maldicen unos a otros y alejan a la gente de su Salvador. Qué triste declaración, pero en muchos cristianos es una realidad. Pero no en ti ni en mí, porque estamos aquí meditando y Dios nos está hablando y nos está diciendo, aguas, esto no quiero de ti, esto es lo que tenemos que cambiar. No somos creyentes de doble ánimo, nuestra lealtad es para con el Señor. No tenemos lenguas engañosas porque hablamos la verdad y la verdad habita en nuestro corazón. No aparentamos piedad porque realmente hay una santificación en nuestro interior. No alabamos a Dios y maldecimos a otros. Sí alabamos a Dios, pero cuidamos y refrenamos y usamos la mente y el pensamiento para refrenar lo que salía de nuestra boca, como vimos el episodio pasado. Ocupamos el freno de nuestras palabras para bendecir y no para maldecir. No alejamos a la gente de su Salvador, sino por el contrario, los acercamos a Él, los conciliamos con el Padre y no los alejamos con nuestras malas palabras y con nuestras mentiras, quejas, chismes y todo lo que mencionamos. A tales personas Santiago está exhortando y está diciéndoles, deja esas características, porque son del infierno mismo y son venenosas. Como lo dijo en los versículos anteriores, el mismo infierno inflama o enciende ese fuego lleno de veneno mortal. Deja esas características porque solo destruyen y nada construyen. Y amado, aquí tú y yo tenemos que tomar una decisión. Y a continuación de eso, Santiago se va a meter en un tema importantísimo porque
es cómo seguir viviendo esta vida de un cristiano verdadero. Ten toda la intención de dejarlo. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Y es ahí donde nos quedamos y decimos, Señor, sí quiero cambiar, sí quiero transformar mi corazón, pero ¿cómo le hago? Y Santiago inmediatamente de ahí, como adelantándose a ese pensamiento, dice, bueno, pídeselo a Dios. Y de ahí se va a meter. Si nos hace falta sabiduría, pidámosela a Dios, que la dará sin reproche. Adelantamos esa parte para concluirlo. Amado, primero, Santiago ya nos dijo, la palabra es como un espejo. Nos revela nuestra condición para que deseemos corregirla. Y entonces Él nos da la manera. ¿Cómo? Pide. Pídele al Señor, date cuenta de tu condición. Nos confronta con nuestra verdadera condición y nos hace decir, Señor, yo necesito ayuda. Y la ayuda viene de Dios. Porque recuerda, humanamente hablando, esto es imposible, pero es difícil, más no imposible, porque en el poder de Dios es posible. ¿Cómo está el uso de nuestra lengua? Necesitamos sabiduría. Hay que ocuparla, hay que pedírsela a Dios. No nos metamos en situaciones en las cuales nuestra lengua va a hablar de más. Evitémoslas. No nos coloquemos en posiciones en las cuales vamos a terminar dándole rienda suelta a la lengua. Mejor de antemano, ve refrenando y sé tardo para hablar, pronto para oír. Refrena todo lo que salga, no sea nuestra palabra fluyendo con libertad, sino refrenando y escuchando. No vivamos aparentando, sino siendo reales y congruentes, y que de la fuente de nuestro corazón salga vida, y para eso yo necesito rendirme al Señor y pedir ayúdame. Porque a veces esta fuentecita te bendice, pero por otras maldice. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios, estamos aquí con humildad, entendiendo que nuestra vida ha fallado, reconociendo nuestro error, reconociendo que te necesitamos para corregir esto y que no hay otra forma sino por medio de tu poder. Pero precisamente a ese punto nos estás llevando, donde podamos rendirnos, bajar nuestra cabeza y decir, Señor, si tú no vienes en mi ayuda, si tú no me ayudas en este sentido, seguiré destruyendo y no construyendo. Seguiré ofendiendo, hiriendo y no bendiciendo. Y yo quiero, Señor, ser una fuente de bendición y no de destrucción. Ayúdanos, Señor, porque como pueblo tuyo, que somos luz y portadores de tu palabra, no podemos estar brindando aguas contaminadas, sino agua pura que sacia la sed. Esa sed, amado Señor, que todo corazón tiene de ti. Y ayúdanos a hacer esas fuentes que tú ocupes para que, como le dijiste a la mujer samaritana, yo te daré de beber de un agua que hará que no tengas sed jamás y que de tu interior broten ríos de agua viva y que salten para vida eterna y otros puedan beber de eso. Gracias, Dios, por el cuidado y el amor que tienes por tu pueblo y porque tú nos confrontas con esto, porque quieres ocupar nuestra vida para todo tipo de bendición. En el nombre de Jesús. Amén.